Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, esta noche una vez más estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Gracias por este gran privilegio que tenemos de poder escudriñar la Escritura, y eso es lo que nos interesa, Señor, estudiar tu palabra para conocerte. Señor, háblanos, muéstranos tu verdad, revélanos tu verdad en esta noche, Señor, a través o por medio de los evangelios. Ilumina nuestra mente, Señor, con tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy empezamos con los evangelios. Todavía no vamos a estudiar uno a uno, pero vamos a empezar con la introducción a los evangelios y hechos. La supremacía del Rey. La supremacía, que nuestro Dios es supremo sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Nosotros estamos muy acostumbrados, hermanos, de ver grandes historias o grandes figuras en las historias. Y por ejemplo, Hollywood justamente se alimenta de esos personajes, y siempre están buscando mostrarnos a los superhéroes, y siempre buscan hacer que esas personas o los héroes nos representen o nos impacten, o que nosotros anhelemos ser como ellos, o que ellos son lo que nosotros anhelamos ser, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el mundo, a los héroes luchando contra los villanos, y personas capaces supuestamente de cambiar el mundo. Y personas, de repente nos presentan personas como nosotros que enfrentan circunstancias difíciles, y esos héroes nos enseñan que ellos van a cambiar el mundo, que son personas valientes y personas buenas que luchan con los malvados. La pregunta en esta noche es: cuando leemos los evangelios, ¿qué clase de héroe esperamos encontrar? Bueno, de alguna manera, mis hermanos, eso es lo que encontramos cuando leemos los evangelios. Un superhéroe, una persona que fue capaz de vencer a alguien poderoso. Jesús es el tipo de héroe en muchas maneras, y Él fue una gran persona, superando grandes pruebas, enfrentando dificultades, murieron trágicamente, resucitando de entre los muertos. Pero si nosotros nos enfocamos solamente en eso, de su persona, o lo que Él hizo, o mirar cómo Él superó esas circunstancias difíciles, y nos olvidamos de lo que Él hizo, estaremos interpretando, o estaremos saliendo del verdadero propósito de los evangelios. Entonces, el propósito principal de los evangelios es presentarnos al evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, a su persona y lo que Él hizo. Por ello, hacemos una pausa antes de entrar en los evangelios para estudiar uno a uno, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para hablar hoy, en esta noche, acerca de qué son los evangelios, con el fin de que no perdamos su mensaje principal. Necesitamos conocer cuál es el mensaje principal de los evangelios. Y esta noche nuestro objetivo es triple, mis hermanos. Vamos a estudiar
qué son los evangelios? ¿Por qué no son la típica biografía heroica? También vamos a recorrer la cronología de la vida de Jesús para que en las siguientes semanas, el miércoles, podamos ir más allá de los hechos cronológicos de la vida de Jesús y vamos a enfocarnos en la importancia de esos hechos. Y luego finalmente vamos a estudiar cada uno de esos evangelios y veremos cómo deberíamos nosotros usar los evangelios como cristianos. Muchas veces, hermanos, nosotros usamos más las cartas, que son más fáciles de entender y trae ya su aplicación, y nos olvidamos de los evangelios. Primeramente debemos entender el propósito y el mensaje de los evangelios. Ahí ustedes tienen su bosquejo en el libro. ¿Qué es un evangelio? ¿Qué es un evangelio, hermanos? A diferencia de las biografías modernas, que cuando leemos una biografía de una persona importante, ¿qué es lo que hace la biografía? Empieza a contar de las personas desde pequeño, cómo fue su infancia, cómo creció, qué hizo, qué le pasó. Los evangelios no tienen la intención de ser relatos equilibrados de la vida de Jesús. Se enfocan principalmente, esos evangelios, los 4 evangelios, se enfocan principalmente en los 3 años del ministerio público de Jesús. De ahí empiezan a contar los evangelios, y específicamente en los acontecimientos que nos conducen, porque todos los evangelios nos conducen, hermanos, a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que verdaderamente tiene importancia. O sea, esos son los mensajes principales de los evangelios. Presentarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Mateo, Marcos y Lucas son todos muy similares en sus relatos, mientras que Juan es bastante diferente de los otros 3 evangelios. Por ejemplo, los primeros 3 son conocidos generalmente como los evangelios sinópticos, que viene de la palabra griega sinopsis. ¿Qué significa eso? Significa ver juntos. O sea, esos 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son muy parecidos en sus relatos. O sea, los sinópticos son parecidos en el lenguaje, el material incluido y el orden de los acontecimientos y las frases de Cristo que se registran. Y al observar, Juan es diferente. Juan es diferente de esos evangelios sinópticos. Y vamos a ver en qué se diferencian. Y al observar cuánto de cada evangelio se dedican a la narrativa de la pasión de Cristo, por ejemplo, Mateo tiene 28 capítulos, 8 capítulos se dedica a la pasión de Jesús, a la narrativa de la pasión de Jesús. Marcos se dedica 6 capítulos, relata la pasión de Jesús. Lucas también dedica 6 capítulos a la pasión de Jesús, y casi la mitad del libro de Juan se dedica a la pasión de Jesús. Y ahí vemos, hermanos, la importancia, y ahí podemos ver lo importante que fue esa semana de la pasión de Jesús a los ojos de estos autores, a los ojos de estos discípulos que escribieron los evangelios. O sea, ahí está el mensaje principal de los evangelios, en la pasión de Jesús. Y generalmente la primera mitad de cada libro está diseñada, hermano, para mostrar quién es Jesús. En cada evangelio, cada libro está diseñada para mostrarnos quién es Jesús. Por eso, hermano, la importancia de estudiar los evangelios, porque al comprender bien el propósito de Mateo,
propósito de Marcos, de Lucas y de Juan, vamos a salir iluminados e impresionados de quién es Dios y qué hizo ese Dios tan poderoso, creador de todas las cosas. Entonces, generalmente la primera mitad de cada libro está diseñada para mostrar quién es Jesús. ¿Y quién fue Jesús, hermanos? El Hijo divino de Dios, el Mesías. Cuando leemos los evangelios, vemos claramente cómo las promesas de Dios del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y eso, hermano, nos da una confianza mayor, porque vemos que tenemos a un Dios en quien podemos confiar plenamente, hermanos, porque Él cumple sus promesas. Y una vez aclarado el punto de quién es Jesús, todo gira en torno a su muerte en la cruz y su resurrección. Todo gira. Después de presentarnos quién es Jesús, empiezan a relatar la muerte en la cruz y su resurrección. Todos los evangelios. Se dan cuenta, hermanos, los importantes de estudiar los evangelios. Así que en ese sentido, los evangelios no son como una biografía moderna. Y no podemos leer así, porque los evangelios nos relatan, o sea, los evangelios y hechos hacen declaraciones explícitas e implícitas de estar profundamente preocupados, hermanos, por la precisión histórica. Que esta historia que nosotros leemos no es una fantasía o que se le antojó a alguien escribir, sino tenemos a los apóstoles. Tenemos a estos autores de cada libro que fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo, que fueron testigos de lo que Él hizo en aquella época. Y aproximadamente los evangelios, algunos se escribieron en el año 50, Mateo creen que se escribió en el año 50, después de Cristo, otros en el año 65, otro en el año 60, Juan se escribió aproximadamente en el año 90, o sea, estaban muy cerca de ese acontecimiento, de todo lo que Cristo hizo. Entonces podemos creer, o sea, la propia naturaleza del evangelio es tal que es de vital importancia que estas cosas sí ocurrieron, hermanos. Entonces los evangelios no son como las cartas. No pone muchos énfasis sobre la enseñanza de Jesús, sino sobre la historicidad de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el propósito de los evangelios, presentarnos que Jesús es el Hijo de Dios prometido a Israel. Él vino. Dios cumplió sus promesas de enviar un Salvador para salvar a su pueblo de sus pecados, para salvar a su pueblo de la condenación. Ese es el propósito de los evangelios. Entonces, por tanto, los evangelios no son tipo de literatura que afirman la precisión histórica, que se enfoca en una agenda teológica. Así que al leer los evangelios, en realidad nos estamos encontrando con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el cual vamos a estudiar los evangelios, para que podamos encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el evangelio de Juan, dice en el capítulo 20, ¿por qué se escribieron estas cosas? ¿Por qué se escribieron los evangelios? Capítulo 20 de Juan, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito principal de toda la Biblia, que nosotros le conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ese conocer significa creer en Él, y eso es lo que nos da vida eterna. El que no cree en Jesús
no es hijo de Dios. El que no cree, el que no conoce a Jesús no es hijo de Dios. Pero aquel que conoce y cree, porque Él se revela a nuestras vidas por medio de su palabra, hermanos. Si yo no conozco la Escritura, ¿cómo voy a conocer a Dios? Si yo no conozco su palabra, ¿cómo le voy a conocer? ¿Cómo yo voy a decir que le conozco a Dios? Como me dijo una vez una persona, me dice, yo le conozco a Dios, yo hablo con Dios. Y lee la Biblia, le dice, no, yo no creo en la Biblia, porque fueron escritas por hombres. Entonces, ¿cómo vos me decís que le conoces a Dios? Pues yo le conozco, yo hablo con Él. Él está en los árboles, en los animales. Y yo le dije, pero está muy equivocado, Señor. Nadie le puede conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Nadie. Nadie puede decir que tiene experiencia con Dios, comunión con Dios, si no es por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Es imposible. Y los evangelios, las Biblias fueron escritas. Fue escrita justamente para eso. Este es el objetivo de los evangelios, mostrarnos al Hijo de Dios para que nosotros cada día podamos creer en Él, creer en Él, creer en Él, creer en Él. Estamos creyendo en Jesús. Creemos en Jesús. Creer significa poner nuestra confianza en Él. Entonces la vida de Cristo según los 4 evangelios. Ahí tienen en su libro, pueden ir siguiendo estos títulos. Dice la vida de Cristo según los 4 evangelios. Esa es una breve introducción a este tipo de literatura. Y he dejado en claro que el enfoque no está en la historia de la vida de Jesús, sino en quién Él es. Eso es lo importante, hermanos. Muchas personas quieren vivir así como Cristo vivió, todo lo que Él enseñó nomás le interesa. Imagínense eso. Por eso muchas personas quieren leer las cartas, porque ahí dice lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces eso nomás quieren saber. Pero ¿cómo yo voy a hacer si no le conozco a mi Señor? ¿Cómo yo voy a tener el anhelo de obedecerle si mi corazón no está enamorado de mi Señor? Es imposible. Entonces, ciertamente las cartas nos enseñan de cómo debemos vivir como hijos de Dios. Pero ¿cómo es mi Señor? ¿Cómo es Él? ¿Qué fue lo que Él hizo? Tengo presente eso en mi mente porque eso me puede llevar al legalismo. Si yo enfatizo más la vida práctica de lo que Jesús hizo, le doy más importancia a la vida práctica, entonces eso me lleva al legalismo, hermanos. Acá lo más importante fue lo que Cristo hizo, tener presente que si no fuera por Él, yo no sería un creyente. Que si no fuera por Él, nosotros no íbamos a ser transformados. Si no fuera por su muerte en la cruz, la vida que Él vino y entregó en la tierra por nosotros, una obediencia perfecta al Padre, eso tenemos que valorar, hermanos. Eso nos va a llevar a querer obedecer lo que dice las cartas. ¿Se entiende? Entonces, la importancia está en que quién Él es y cómo terminó su vida. Cómo terminó la vida del Hijo de Dios. Vista previa de quién es Jesús. Cada evangelio inicia con su conclusión. Jesús es el Mesías, el Hijo, el divino Hijo del hombre. Todos los evangelios. Y ese sería el propósito, y justamente eso fue lo que le escribió Lucas a Teófilo. Miren lo que dice Hechos. Vamos a leer Hechos. Hechos 1. ¿Qué fue lo que le escribió? ¿Para qué le escribió Lucas a Teófilo? Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue el propósito, hermanos.
que Jesús es el Mesías y que resucitó de entre los muertos. Y la declaración de Juan en su inicio de su carta, que establece que Cristo como Dios preencarnado, así le presenta Juan a Cristo, a Dios preencarnado, y ahora como Dios hecho carne. ¿Quién es Jesús? Y después avanzamos, estamos dando una vista panorámica de lo que fue la vida de Jesús en los diferentes evangelios. El nacimiento de Juan el Bautista, en segundo lugar, por ejemplo, Lucas registra el relato del nacimiento de Juan el Bautista. Eso es importante, puede anotar, y leemos el encuentro entre las embarazadas. Ahí encontramos, por ejemplo, a María y a su prima Elizabeth. Y al bebé, Juan el Bautista, ¿qué hizo Juan el Bautista, hermano? Saltando de alegría en el vientre de su madre. Esos relatos donde encontramos en Lucas. Lucas también es el único evangelio que registra el canto de María. ¿Conoce el canto de María donde dice al Señor, tú eres mi Salvador? Y ese canto es muy similar al canto de Ana en 2 de Samuel, en 1 de Samuel capítulo 2. Si ustedes leen, son muy parecidos esos cantos. ¿Verdad? Que María cantó a Dios. Entonces, en tercer lugar, primeros años de Cristo, Lucas y Mateo proporcionan relatos proporciona el relato del nacimiento de Jesús y de sus primeros años. Ahí, por ejemplo, encontramos que un ángel visita a María en Lucas y Mateo para anunciar el nacimiento de Cristo, y así también José recibe una visita parecida con un mensaje similar. También Mateo también registra la visita de los Reyes Magos. La visita de los Reyes Magos encontramos en Mateo, y la huida de José y María y Jesús a Egipto. Entonces, hay cosas que Lucas no relata y Mateo sí relata. Hay cosas que Mateo no relata y Lucas sí relata, o Marcos. Lucas, por ejemplo, añade detalles acerca del censo romano y los acontecimientos que condujeron a José y a María a Belén. Se nos habla de los ángeles. También nos habla de los ángeles que visitan a los pastores y registra la circuncisión de Jesús y su presentación en el templo de Jerusalén. Todo eso registra Lucas. En cuarto lugar, ahora vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Y la historia regresamos a Juan, el evangelio de Juan. Los 4 evangelios nos hablan acerca de Juan el Bautista. Los evangelios sinópticos nos dan detalles del inicio del ministerio de Juan el Bautista. Eso, por ejemplo, encontramos bien detallado en lo que en Juan, por ejemplo, solamente encontramos de Juan, habla en el capítulo 2, solamente una parte. Pero en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, hablan detalladamente de Juan el Bautista, de su ministerio, de quién era él, el mensaje que predicaba, y también habla del bautismo que él ofrecía. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar detalladamente la biografía de Juan el Bautista? En los 3 evangelios sinópticos. Entonces voy a buscar, eso es importante, hermanos, saber, porque entonces rápidamente yo voy a buscar, si yo quiero saber más de Juan el Bautista, voy a leer Mateo, Marcos o Lucas. Juan habla muy poco de él. El quinto lugar, fin del ministerio de Juan el Bautista, y después sabemos que después inicia el ministerio de Cristo. Cuando termina el ministerio de Juan el Bautista, empieza el ministerio de Cristo. Lo que vemos a continuación es en esencia un pase de Juan a Jesús. Desaparece Juan y entra en escena Jesús. Los sinópticos, o sea, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran el bautismo de Jesús y su tentación en el desierto. Juan, en cambio, prefiere centrarse en la identificación de Jesús. O sea, él prefiere relatar de quién era Jesús. Se preocupa más en eso y le presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Es totalmente diferente su relato de los
evangelios sinópticos. ¿Y qué más aprendemos de Juan, hermano? En Juan también aprendemos acerca del primer milagro de Jesús. En Juan encontramos el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? El vino. Exactamente. Entonces la conversión del agua en vino. Ese fue el primer. ¿Y eso dónde encontramos? En Juan. No busquen en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan lo encontramos. Entonces, y de la purificación del templo por parte de Jesús a comienzo del ministerio. En el capítulo 2 ya encontramos, en el capítulo 3 ya encontramos la purificación del templo de Jesús. Pero en los otros evangelios, por ejemplo en Mateo encontramos en el capítulo 11, en Marcos encontramos en el 19, en Lucas en el 22, y parece que hubo 2 purificaciones del templo. Pero ellos registraron más tarde ese acontecimiento. Pero Juan registra más adelante. Entonces, ¿qué más aprendemos? También Juan registra el encuentro entre Cristo y Nicodemo. El famoso pasaje donde Nicodemo le visita a Jesús de noche. Un fariseo que le visita. El famoso pasaje Juan 3:16, donde manejamos muy bien ese pasaje. Entonces es difícil no saber eso, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús y Nicodemo? Mateo, no, negativo, en Juan. Juan encontramos. Más adelante en Juan leemos también acerca del encuentro de Jesús ¿con quién? Con una mujer samaritana en el pozo. Y en ambos relatos Jesús declara su divinidad, de que Él es Dios. En los 2 relatos. Entonces dice, Jesús enseña que Él es el camino, el único camino para nacer de nuevo, y el agua que pondrá fin a toda sed. Si nosotros comemos de Él, eso es lo que dice el Evangelio. Si yo como su carne, dice. O sea, ¿qué significa eso? Comer la carne. Por eso le perseguían a los cristianos primitivos, porque ellos decían que ellos eran carnívoros, que comían la carne de Jesús. Entonces le perseguían, pero ¿de qué manera comemos la carne? ¿Por qué Jesús enseñó eso, hermano? Que Él es el pan de vida. ¿Por qué? Porque es una represión después a las personas que le seguían solamente por el pan. Y dice, ustedes se van a saciar ahora, pero se van a volver a saciar. Pero si comen mi carne, ya van a ser saciados para siempre. ¿De qué manera? Me voy a llenar de Cristo. Él va a venir a morar en mi corazón. Él va a ser parte de mi ser. Cuando yo como un alimento, se vuelve parte de mi ser, de mi cuerpo. Se va en mi vientre, se distribuye como el alimento que yo necesito para mi cuerpo. A eso se refiere cuando Cristo dice que Él es la carne. Si comemos de Él, nos saciaremos. Él va a ser el que va a llenar nuestro ser, y que ya no tendremos más hambre ni sed de Él si bebemos del agua de la vida. Si nosotros, solamente Jesús es el camino de nacer de nuevo. ¿Dónde estamos? Seguimos. El ministerio de Cristo en Galilea. ¿Dónde nació Jesús? En Judea, en Galilea. Él nace en Judea y después sube a hacer su primer ministerio en Galilea. ¿Cuáles son las ciudades que estaban ahí en Galilea? Galilea queda hacia arriba. Si ustedes ven en su Biblia, van a ver que Judea está hacia abajo y Galilea hacia arriba. Entonces Jesús sube a Galilea para su primer ministerio. Y en Galilea estaban Capernaum, en Galilea estaba, cerca de Galilea estaba Corazín, ahí estaba Betsaida, Nazaret y Tiberias. Son las ciudades que estaban ahí cerca de Galilea. Entonces, como estos primeros capítulos, como base, Jesús regresa a Galilea, donde comienza a encontrar oposición en Nazaret. Empieza a enseñar en Nazaret. Nazaret estaba ahí en Galilea, y lo que le lleva a establecerse en Capernaum. Y en eso Cristo llama a los 12 discípulos. También en Galilea vemos que Él sana a la suegra de Pedro,
Y también vemos el milagro que hizo de limpiar al leproso, que no pudo callarse, se fue a contarle a todo, tanta alegría, ¿verdad?, de ser sanado de esa enfermedad terrible. Gritó con alegría que Jesús le sanó. Eso hizo en Galilea. Y en esa fase Cristo reestructura la comprensión justamente contemporánea del día de reposo. Hizo muchos milagros en el día de reposo. Sana a un hombre cojo, permite que los discípulos recojan granos y sana la mano de un hombre. Todo eso Jesús hizo hacia Galilea en el día sábado, ¿verdad? Entonces el resultado, ¿cuál fue el resultado de esos milagros que Jesús hizo? ¿Le aplaudieron, le felicitaron, le amaron? No, le intentaron matarle, ya que Jesús se comparaba con el mismo Dios. Con el mismo Dios. Entonces, ¿a qué apunta, hermanos, el día de reposo? ¿Por qué nosotros hoy en día ya no guardamos el día de reposo? ¿A qué apuntaba el día de reposo, hermanos? Apuntaba a un descanso. Eso significa día de reposo, un descanso. Entonces, ¿quién es nuestro descanso hoy en día? ¿El sábado o Cristo? Cristo, hermanos. Entonces el sábado, nosotros ya no guardamos ese sábado, porque el sábado, ese descanso que el pueblo de Dios hacía los sábados, apuntaba a un descanso mayor. Por eso, si ustedes leen Hebreos, van a encontrar este descanso. Y hay todavía, dice, queda todavía un descanso para todos aquellos que creen en Jesús. Hay todavía un descanso para aquellos que quieran venir y encontrar ese descanso en Jesús. A eso apuntaba. Y en respuesta a esta persecución, Jesús entonces se retira al mar de Galilea. Ahí estaba el mar de Galilea, donde enseña acerca de la verdadera naturaleza. Y ahí encontramos, por ejemplo, el Sermón del Monte. Jesús dio el Sermón del Monte cerca del mar de Galilea y hacia Galilea, para que ustedes puedan tener idea de los acontecimientos, donde aconteció tal cosa. Entonces eso es importante, hermanos, saber, para que podamos nosotros introducirnos en la historia. Cuando nosotros leemos los evangelios, debemos introducirnos, debemos unir los 4 evangelios y entender, hermanos, entender esta historia maravillosa, la historia de nuestro Salvador, lo que Él vino a hacer en el mundo. Y eso les aseguro que les va a cambiar su vida para siempre si nosotros meditamos más en esto. Entonces, este reino que Él vino a anunciar, que el reino se ha acercado, no era un reino terrenal, hermanos. ¿Cómo se podía entrar a este reino? Se entra a través de una confianza en Él y el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el Espíritu Santo es habitado en los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los que entran en este reino? Son los pobres de espíritu. ¿Qué significa, hermano, pobre de espíritu, que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Cuando Él enseñaba, pobre de espíritu, cuando yo me veo incapaz de salvarme a mí mismo, cuando yo me veo un pecador sin salida, y ahí viene el que llora, dice, el que llora. Eso me lleva a llorar, y eso me lleva al llorar, me lleva a anhelar la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a enseñar, que su reino no era terrenal, sino celestial, espiritual. Él vino a salvar a los pobres de espíritu. Él vino a salvar a los mansos y los puros de corazón. Él vino a hacer eso, hermano. Eso es lo que hace este reino que trajo Cristo. Eso es lo que cuando el reino llega, convierte los corazones. Cuando el reino de Dios llega, cambia nuestros corazones y nos pone un corazón puro, un corazón manso. Corazón manso. Entonces Cristo usa el sermón también para responder una simple pregunta: ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? ¿Y cuál es la sorprendente respuesta? ¿Quién puede entrar, hermanos, en el reino de los cielos? ¿Quién? Nadie.
Nadie puede entrar. Esa es la respuesta, hermano. Entonces no necesito buenas obras. No necesito sacrificios. ¿Qué es lo que necesitamos para entrar en el reino de los cielos? Un corazón nuevo, hermanos. Un corazón nuevo. Eso es lo que necesitamos. Para eso vino Cristo. Justamente este reino lo que hizo fue cambiar nuestros corazones. Y Jesús continúa enseñando acerca del reino y se enfoca exclusivamente en el arrepentimiento. Que el pecador se tiene que arrepentir. ¿Cuándo ocurre ese arrepentimiento, hermano? Cuando la Biblia demanda que el pecador se arrepienta. Dios demanda al pecador que se arrepienta de sus pecados y que crea en Dios. ¿Cómo ocurre eso del arrepentimiento? ¿Cuándo yo me arrepentí? Cuando Cristo cambió mi corazón. Si Cristo no cambia mi corazón, nunca va a haber un verdadero arrepentimiento. Nunca va a haber. Entonces Él vino a enfocarse en el arrepentimiento. O sea, la evidencia de que yo fui regenerado, de que Cristo, este reino cambió mi corazón, me va a llevar a un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento significa volver de nuestro mal camino, que no es el camino de Dios. No es el camino de Dios. No es el camino que nosotros debemos seguir como hijos de Dios, sino el camino que Dios ha establecido para nosotros. Su camino, su voluntad. Y eso solamente vamos a lograr con un nuevo corazón. Y ahí aparece los maestros de Jerusalén, una delegación de ellos llega para investigar su enseñanza. Llegaron a investigarle a Jesús, pero finalmente lo rechaza. Y dijeron que su autoridad viene de Satanás. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Ya que los fariseos no aceptaron su enseñanza, le llamaron inclusive de Satanás a Jesús. Hace milagro por Beelzebub. Y Jesús dice, pero ¿cómo si yo hago milagro? Recién estuve expulsando a un demonio. Si yo hago eso por Beelzebub, ¿cómo Satanás se va a echar a su aliado? No tiene sentido. Entonces, estos milagros ocurren por el poder de Dios. Y este milagro es el testimonio, dice Jesús, de que yo soy verdaderamente hijo de Dios. Si yo estoy expulsando demonios, es porque yo tengo el poder de Dios en mí. Nadie puede hacer esto. Si yo estoy curando a los leprosos, esa es la evidencia delante de vuestros ojos que se está cumpliendo las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Ellos no creyeron, rechazaron esa evidencia clara que se estaban manifestando delante de sus ojos a través del Hijo de Dios, de las promesas, de la simiente de la mujer. Ellos estaban rechazando. Entonces Jesús cambia su enseñanza y les habla por parábolas. Nunca entendieron. Peor para ellos, era un juicio para los judíos. No entendieron. Entonces, Jesús cambia su enseñanza a la forma de parábolas. Y vamos a ver algunos de ellos, algunas parábolas. La parábola del sembrador. ¿Qué hace la parábola? ¿Qué enseña? Cada parábola tiene un solo mensaje. Un solo mensaje. Si yo voy a estudiar los detalles de las parábolas, voy a perder el mensaje principal de las parábolas. Tiene un solo mensaje, hermano. El mensaje de esta parábola del sembrador es que la palabra de Dios caerá en suelos diferentes. Diferentes suelos con resultados diferentes. Con resultados diferentes. Entonces, y muchas personas van a reaccionar positivamente hacia ese evangelio. Y eso hace que sea muy difícil para nosotros asegurar 100% quién es y quién no es. Porque algunos manifiestan un gozo temporal, ¿verdad? Eso hace, esa es la enseñanza de esta parábola, hermano. Cada semilla, diferentes tipos de suelo. Solamente uno va a dar fruto. ¿Y quién preparó la tierra? ¿Quién preparó esa tierra? Dios. Dios prepara la tierra para que pueda dar fruto esa semilla. Dios prepara. Entonces,
No podemos asegurar 100% de que una persona es salva. No podemos, hermanos. 99,9%, pero 100% no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Puede ser muy engañosa la respuesta aparente que da la persona. ¿Ya escucharon ustedes testimonio de que una persona viene a la iglesia y al otro día ya parece cristiano? Ya está leyendo su Biblia. Se convirtió, dice. Se convirtió. ¡Qué tremendo! Una vez participó, ya se convirtió y tal. Una vez le prediqué y ya está. 1 año, 2 años, 3 años, se aparta. Se va. Está en el mundo. ¿Cuántas personas activaron así en la iglesia, hermanos, fervientemente, que fueron líderes, apasionados, están en el mundo? Pastores que enseñaron que Dios no guarda, hermanos. Se apartan. Entonces es muy engañoso. El corazón es engañoso. La parábola del sembrador, eso enseña. El trigo y la cizaña, ¿qué nos enseña? Nos muestra que el reino no vencerá, que el reino de Dios no vencerá inmediatamente a sus enemigos aquí en la tierra. Más bien, el reino continuará existiendo entre sus enemigos hasta que el Señor regrese. Entonces el Mesías no ha venido, hermanos, a establecer su reino acá en la tierra. En cambio, nos llama a nosotros, a su pueblo, a vivir como luz en este mundo oscuro, en medio de la cizaña. Los dos vamos a crecer juntos. Él no ha venido este reino que vino no ha venido a vencer a su enemigo, pero eso va a ocurrir en el regreso de Cristo. Eso enseña la parábola del trigo y la cizaña. Y de manera similar está la parábola de la semilla de mostaza. Esta explica que aunque el reino de los cielos hoy es tan ridículamente poco impresionante como una semilla de mostaza, un día llenará toda la tierra. Esa semilla pequeñita que empezó. ¿Dónde empezó esta semilla de mostaza? ¿Dónde empezó? ¿En quién vemos esta semilla de mostaza donde todo el mundo se burlaron de esta semilla? Se rieron, pasaron, este es el rey de los judíos. Se burlaban, hermanos. Parecía poca cosa, no servía para nada. Pero cuánto creció esa semilla que ha agarrado, hermanos, el evangelio de Cristo y Cristo mismo, que ha expandido su evangelio por todo el mundo. Entonces esta semilla de mostaza crece. Y después está la parábola de la levadura. Sugiere un reino que crecerá para afectar al mundo entero. En lugar de ya no está geográficamente, esta levadura no solamente va a afectar Jerusalén, sino todo el mundo. El evangelio es como una levadura, va a agarrar todo, hermano. Ese es el propósito del evangelio. Se va a extender por todo el mundo. Eso se trata, de eso habla la parábola de la levadura. También está la parábola del tesoro escondido. Nos asegura que este reino vale muchísimo, muchísimo, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. También en este tiempo Jesús entra en vigencia. La sanidad sana al hombre paralítico. Estamos en Galilea, todavía en Galilea. También sana a la mujer que toca su vestido. ¿Se acuerdan? Donde sale un poder, él siente que sale un poder de él. También resucita a la hija de Jairo de entre los muertos, y los ciegos y a los mudos. Todos estos acontecimientos estaban poniendo en evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Imagínense a alguien que le resucita a un muerto. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. No había cura para la lepra en aquella época. Jesús le limpiaba a la gente así. Por eso que hoy en día, hermanos, qué ridículo es verle a esos milagreros que andan por ahí diciendo que tiene el poder de sanidad y que le dicen, levántate y procure, pero nunca se levanta.
Jesús no sanaba de esa manera, hermanos. Levántate ahora. ¡Bum! Se levantaba. Le limpiaba a la gente así. Le curaba su ceguera así. Al instante, no esperaba 2 o 3 días. O no le decía a las personas que tenga fe para que se sanen. No le sanaban porque Él quería. Porque todos esos milagros que Jesús hizo no fueron casualidades. No, hermano. No fue por casualidad que esta mujer tocó el manto de Jesús. Eso ya estaba previsto. No fue casualidad. Se tenía que cumplir eso. Que Jesús se encontró con que resucitó a la hija de Jairo. Eso no fue casualidad. No, eso ya estaba previsto por Dios. Ya estaba escrito que iba a ser así. Todos esos milagros iban a evidenciar que Cristo era el Mesías. Se estaba cumpliendo, hermano. Todas las profecías estaban cumpliendo delante de sus ojos. De los judíos, ellos no creyeron. Y aunque hubo sanidades, hermanos, en el Antiguo Testamento, también hubo sanidad en el Antiguo Testamento, esto está por encima. O sea, todos los milagros que Jesús hizo está por encima de esos milagros. Dice que muchos historiadores aseguran que en la época de Jesús nadie quedaron con enfermedad, toditos se curaron. O sea, de eso habla Juan, que si se va a escribir todo lo que Jesús hizo, no va a entrar en este mundo. Muchísimos milagros. Le sanaba a todos los enfermos. Ese era Jesús. Por eso que hoy en día ya no hay el don, o sea, nadie ya tiene el don de hacer esos milagros. Jesús le dio a sus discípulos. Cuando murieron sus discípulos, terminaron, hermano, el don de sanidad. Nadie tiene el don de sanidad. Si realmente una persona tuviera el don, ese don de sanidad, ¿por qué no visitan los hospitales y le dicen a las personas, levántate, camina, vea, al instante? ¿Por qué no hacen eso? Andan por ahí diciendo que tienen el don de sanidad, pero no le curan a nadie. Estafadores son, hermanos, estafadores. Hay dones que ya cesaron. Don de sanidad, Dios le dio a sus discípulos para que justamente sus discípulos continuaran haciendo esos milagros. Pedro le levantó a los paralíticos, su sombra le curaba a las personas, para que justamente esos poderes puedan evidenciar que ellos eran verdaderamente los discípulos de Jesús. Pero cuando ellos murieron, terminaron. ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos ahora? Muchísimo mayor. Ya no necesitamos tener ese poder para evidenciar que nosotros somos el hijos de Dios. Ya no es necesario. Ya tenemos la Biblia. La Biblia es la que salva hoy en día. Ya no es necesario impresionarle a las personas con mi milagro para que crean en Jesús. Las personas van a creer por la predicación del Evangelio. Ese sí tiene el verdadero poder. No solamente para curar a las personas de sus enfermedades, sino para curarle de una enfermedad terminal y más terrible que una enfermedad terrenal, que es el pecado. Ese es el poder que nosotros tenemos hoy por medio de la palabra de Dios. Si yo predico la palabra tiene poder para salvar. La palabra tiene poder de sanar. Yo no estoy negando, hermano, que Dios ya no sana. Yo no estoy diciendo que Dios ya no hace milagros. Pero lo que estoy diciendo, ya no hay el milagrero. Ya no hay. Pero Dios sí puede seguir sanando. Y sí puede usar personas para sanar. Sí puede hacer. Él es todopoderoso. A Él no le podemos colocar en una cajita y decir, Dios, hasta ahí nomás. Dios no le podemos poner límite. Él puede hacer lo que Él quiere. Entonces, el ministerio de Cristo alrededor de Galilea. Todo eso fue en Galilea. Ahora vamos a ver alrededor de Galilea. Después de retirarse de Galilea, ¿qué ocurre? Cristo alimenta a los 5,000 con los panes y pescados. Luego de alimentar a la multitud, Cristo cruza el lago y camina sobre el agua durante una tormenta. Todo eso vemos todavía alrededor de Galilea. Por otro lado, continúa enseñando en base al milagro que acaba de realizar, o sea, de multiplicar los panes,
presentándose como el pan de vida, y da una advertencia a la multitud de los maestros religiosos y políticos de la época. Entonces le exhorta a las personas que no le sigan solamente por el pan, y eso es lo que ocurre hoy en día. Sigue ocurriendo, hermano, que muchas personas le siguen a Jesús por los que van a recibir de Él, los favores que van a recibir de Jesús. Buscan sanidad, buscan prosperidad. No, lo que debemos buscar en Jesús es la salvación. Eso es lo más importante y es lo que Él nos va a dar. Por eso Él habla del pan de vida. Pan de vida, el único alimento que puede dar vida eterna, que es Jesús. Si no comemos de ese pan, no tenemos ni una esperanza de vivir eternamente. Yo me puedo saciar de los milagros de Jesús temporalmente. ¿De qué me sirve si yo le pido a Jesús que me sana a Dios, me desaparezco, no le sigo a Jesús, no creo en Él, me muero y me voy al infierno sano? Como dice un pastor, prefiero ir enfermo al cielo que ir sano en el infierno. ¿Cuántas personas fueron sanadas, hermanos? Realmente Dios sigue haciendo milagros. Yo soy testigo de eso, de que una persona fue sanada por Dios y que ahora está totalmente en el mundo. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió, hermano? Entonces busquemos a Cristo por salvación. Es aquí fuera de Galilea donde aparece un importante momento decisivo de los 3 evangelios sinópticos. Ahí Pedro, por ejemplo, reconoce que Jesús es el Cristo. Después de andar mucho tiempo con ellos, por fin Pedro le dice: apártate de mí porque soy un pecador. Por fin Pedro le vio a Cristo como Él es, el Santo de Dios. Y habiendo enseñado tanto acerca de su reino, Jesús inmediatamente después de eso comienza a enseñar sobre su futura muerte y resurrección, donde sus discípulos quedaron totalmente confundidos, porque también ellos pensaron que Jesús vino a sacarle a los judíos, a los israelitas de la esclavitud, del poder de Roma. Y cuando Cristo dijo que no, yo tengo que morir, y sus discípulos dijeron: no puede ser, Señor, no puede ser. Vos sos el rey que vino a salvarnos. Pero sus discípulos no entendieron de qué. Y tras la confusión de Pedro, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan en un monte donde ahí vemos la transfiguración. Que Él se muestra realmente como hijo de Dios. Otro punto, su siguiente ministerio en Judea. Ahora el ministerio ya va a ser Judea. Estábamos en Galilea, arriba, y Jesús salió a hacer todo eso alrededor de Galilea. Ahora Él baja a Judea. ¿Y cuáles son las ciudades que estaban ahí? En Judea estaba Jerusalén, Betania, Belén, Hebrón y muchos otros más. Si ustedes ven ahí en su mapa, van a encontrar que Judea está hacia abajo, donde nació Jesús, y Galilea queda hacia arriba. Y entonces, una vez más, el ministerio de Jesús cambia de lugar. Esta vez fue a Judea. Y Juan incluye los intentos de los fariseos de arrestar a Jesús mientras continúa enseñando que Él es la luz del mundo. Lucas, por ejemplo, registra la comisión de los 72 discípulos que fueron enviados a hacer milagros. También incluye a los 12 discípulos de ir y propagar el mensaje del reino. Lucas también expone el gran mandamiento al proporcionar el ejemplo de Jesús del buen samaritano. Todo eso encontramos en Lucas. A medida que Jesús se acerca al final de su ministerio terrenal, continúa la tensión entre los líderes religiosos más perseguidos. Eran más perseguidos, nunca le dejaron en paz, siempre le persiguieron, hermanos. Luego de expulsar a un demonio, Jesús es acusado de actuar en el espíritu de Satanás. Hasta de eso le acusaron a Jesús. Entonces ahí empieza un debate entre escribas y fariseos acerca de la naturaleza de ese poder. Pero ese poder realmente, como les dije, estaba evidenciando que Jesús es el Hijo de Dios. Anoten ahí Lucas 11:20 para que ustedes puedan leer después en su casa esa historia que es
tiene una enseñanza preciosa, hermano, del poder de Dios, donde dice que Él viene y encuentra al dueño de la casa, alguien poderoso que guarda a su familia, y que viene un hombre más poderoso que él, le derrota, entra en su casa y toma posesión de sus bienes. Eso habla de que Jesús vino a derrotar a Satanás y le quita lo que él tenía a nosotros como hijos. Entonces este hombre más fuerte de Jesús le ata al dueño de la casa y toma posesión de lo que es de él. Y ahí Jesús da una enseñanza a su discípulo. El que está conmigo, ¿cómo dice? Vamos a leer 11. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es una advertencia terrible, hermanos. El que no está con Cristo es su enemigo. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes no están conmigo, entonces ustedes son mis enemigos. Entonces la sección cierra con Cristo proclamando juicio justamente sobre los fariseos y luego procediendo a advertir acerca de los peligros de la hipocresía, la codicia, la confianza en la riqueza y la necesidad de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Otro punto, ministerio alrededor de Perea. Perea está entre Galilea y Judea, más o menos en el medio está Perea. Ahí también Jesús tuvo su ministerio. Jesús entra en la región de Perea, al este del río Jordán. El río Jordán empieza en Galilea, en Judea, y va hasta Galilea. Entonces ahí Jesús empieza a hacer su ministerio a medida que el propósito de la vida y el ministerio de Cristo alcanza su final. Entonces durante esta etapa final, antes de ir a Jerusalén una última vez, Cristo continúa enseñando lo que significa ser discípulo de Jesús y cómo entrar en el reino. Y no solamente cómo entrar, sino el costo de seguirle. Y una vez más también enseña esta enseñanza tan importante, hermano, de no el peligro de confiar en las riquezas de este mundo. Es el mayor peligro que nosotros tenemos, de confiar en las riquezas de este mundo. Y Jesús enseñó muchísimas partes de que tenemos que cuidarnos de eso. Y mientras continúa enseñando lo que ha de venir, Jesús sigue haciendo milagros, resucita. Ahí por ejemplo vemos en Juan 11, donde Él resucita a Lázaro de los muertos, trayéndolo de vuelta, después volviendo Jesús, después de eso volviendo a la región de Jerusalén y anunciando otra vez su resurrección. Después está la semana de la pasión. Como ya hemos notado, los escritores de los evangelios dedican, hermanos, sus relatos a la última semana de Jesús. O sea, los acontecimientos de la última semana de Cristo son la base del reino y la fuente de nuestra salvación. Eso, hermanos, tenemos que guardar en nuestra mente, que la pasión de Cristo son las bases. O sea, esas semanas son lo que verdaderamente importa, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que Él también resucitó. Entonces la semana empieza con Cristo entrando en Jerusalén como el rey que sus discípulos habían estado esperando, y ahí le cantan, el pueblo le reciben con palmas, ¿verdad? Y llega ante las multitudes y estas reconoce quién es Él, y esperaban que después de eso Él pueda derrotar al gobierno de Roma. Pero Jesús no vino para eso. Y ahí se decepcionaron, hermano. Y ahí Jesús anuncia otra vez que Él va a morir. Y ahí se decepcionaron de Él. Y ahí gritaron fuertemente: crucifícale. Este no sirve para nada. Nosotros esperamos un rey que nos liberte de nuestras situaciones por el cual estamos pasando. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, anhelamos a un Dios así? Que solamente nos libre de nuestras circunstancias. Solamente de eso. Señor, te pido que me libres. ¿Cuántas veces actuamos de estas maneras, hermanos? Jesús no vino para eso.
Jesús ya hizo lo más grande por nosotros, librarnos de la condenación eterna. Ahora, si Cristo no me libra o no me libra de la circunstancia por la cual estoy pasando, yo igual encuentro gozo en Él. Igual, hermanos, porque Él ya ha solucionado mi mayor problema que yo tenía contra Dios, porque yo era enemigo de Dios. Y gracias a Cristo ahora estoy en paz con Dios. El que no es con Cristo es enemigo de Dios. Ese es el problema mayor que nosotros teníamos. Ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Que no le busquemos a Dios para liberarnos de nuestras circunstancias, sino que Él usa nuestras debilidades para que nosotros podamos confiar más en Él. En el sermón del Monte de los Olivos, Jesús continúa enseñando que regresará nuevamente, pero esta vez en juicio, ya no en misericordia. Él va a regresar, Jesús va a volver, hermanos, pero en juicio y no en misericordia. Él ya vino y murió por cada uno de nosotros. Entonces, mientras se prepara para ser entregado a las autoridades, justamente gracias a la traición de Judas, Cristo se reúne con sus discípulos para la cena de la Pascua. Estamos llegando, hermano, al final. Lava sus pies y predice que será negado por Pedro. Al trasladarse al huerto del Getsemaní, la agonía de la cruz se hace más profunda. Cristo sabe que ha llegado el tiempo de cumplir con la misión por la que ha venido a la tierra. Y sin embargo, hermano, el peso de cargar los pecados del mundo y la separación de su Padre es extremadamente pesado para nuestro Señor Jesucristo. Empieza a llorar, empieza a clamar, empieza a sudar, y su sudor era como una grandes gotas de sangre, dice. O sea, tan grande era su aflicción, porque era demasiado grande lo que Él iba a hacer por la humanidad. Iba a cargar con nuestros pecados, y también no solamente eso, que su Padre se iba a apartar de Él. Eso fue lo más terrible para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el huerto pasa a la cruz, directamente a la cruz. Cristo es traicionado, las autoridades romanas lo arrestan, es juzgado por los líderes judíos y luego sufre la peor injusticia en la historia ante Pilatos, hermanos. No hubo espera, no hubo celda para Él, no hubo apelación, no hubo abogado. Él no tuvo abogado, nadie le defendió. Es llevado inmediatamente para ser crucificado. El Rey Jesús, hermano, el mismísimo Dios, sufre golpizas, golpes, fue burlado por la humanidad y los soldados romanos, también por los soldados romanos, y luego sufre por el Gólgota, donde clavos atraviesan sus manos y pies, y es ejecutado. El cielo, ahí vemos como el cielo se oscurece, los muertos resucitan y el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Y esta no es una muerte cualquiera, hermano. Es la muerte del Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba siendo crucificado y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba bajo custodia. Y ahí termina la historia. No, hermano. Gloria a Dios que ahí no termina la historia. Gloria a Dios que Cristo murió, porque ahí no termina la historia. Sigue la historia. Sigue la historia. Y afortunadamente, como le dije, el relato del Evangelio continúa. En la mañana del domingo, algunas de las mujeres que seguían a Jesús fueron a la tumba solo para encontrar que Jesús ya no estaba allí. Y ahí ocurre el mayor milagro, y ahí nosotros nos gozamos porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Eso significa que Él ha vencido a la muerte. Él había vencido la agonía de la cruz, y su afirmación de ser Rey divino es vindicada. La semilla, esa pequeña semilla de mostaza que había descrito Él mismo, estaba empezando a crecer cuando Él resucitó de entre los muertos. Y ahí está nuestra victoria en Cristo, hermano. Y le damos gloria a Dios
que los evangelios no terminan con la muerte de Jesús, sino con la resurrección y ascensión de Jesús junto a su Padre, donde está sentado, vivo, gobernando con poder el mundo entero y guardando a sus hijos, para que sus hijos lleguen hasta el final, para que un día podamos habitar con Él. Ese es, por último, 4 retratos, un solo Jesús. Mateo, la próxima semana vamos a estudiar Mateo, Jesús el Rey prometido. Tema principal de Mateo, Jesús como el Mesías sufriente, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Marcos habla de Jesús el Rey siervo. Marcos es el más simple de los evangelios, con 16 capítulos, enfocándose en 2 preguntas básicas. Capítulo 1 al 8, ¿quién es Jesús? Y capítulo 9 al 16, ¿qué clase de Cristo? El clase de Cristo, o sea, ¿quién es Cristo? Que Cristo es el Hijo del Hombre que vino a entregar su vida en rescate por muchos. Ese es el título principal, el mensaje principal de Marcos. Por tanto, Marcos reúne todas las ideas de 2 profecías mesiánicas distintas. El Hijo divino del hombre en Daniel 7 y el siervo sufriente en Isaías 53. Lucas habla de Jesús, o sea, le presenta a Jesús el Rey Salvador. El Rey Salvador. Entonces pueden ir anotando que estos evangelios vamos a estudiar uno por uno, hermanos. Uno por uno. Y el próximo miércoles empezamos, Dios mediante, con Mateo. Juan le presenta a Jesús el Rey divino, como el Rey divino que es Dios mismo. Por último, ¿por qué 4 evangelios? Así que esos son los 4 evangelios. Pero ¿por qué 4? ¿Y por qué existen? Piensa en esas preguntas por un momento. Es inmensamente importante al abordar estos libros, muchas décadas después de la muerte de Jesús, cuando los problemas y la confusión amenazaban a la iglesia. El Espíritu Santo no respondió con el catecismo o el tratado teológico, sino inspirando biografías de la vida de Jesús en la tierra. Y no una, sino 4. ¿Por qué? Dice el libro, creo que la respuesta a esa pregunta te ayudará a entender a cómo usar los evangelios como cristiano. ¿Por qué existen los evangelios? Primero, porque lo que Jesús hizo es tan crucial para nuestra fe. Los evangelios fueron escritos por lo que Jesús hizo en su muerte y resurrección. Fue mucho más significativo que lo que enseñó. Entonces tiene mucho más peso lo que Jesús hizo en lo que Él enseñó. Entonces, hermanos, debemos enfocarnos, debemos estudiar bien lo que Jesús hizo y no solamente lo que Él enseñó, porque muchas veces queremos estudiar solamente eso, y eso nos puede, como le dije, nos puede llevar al legalismo, nos puede llevar a depender de nosotros mismos y no de este Cristo crucificado. Segundo lugar, el Espíritu Santo inspira a los evangelios porque la historicidad es crucial para la fe cristiana. Nosotros sabemos que esta historia es verdadera. Creemos fundamentalmente en una fe basada en un acontecimiento, no en una fe basada en una idea. Que alguien escribió y nos dijo que esto fue así y que no tenemos ni una evidencia que sucedieron. Pero nosotros tenemos la evidencia que sucedieron esas historias, que lo que pasó con Jesús fue real, porque escribieron 4 personas diferentes, 4 evangelios que nos asegura que esa historia de Cristo sí fue real. Y no solamente, hermanos, encontramos esta veracidad en la historia, en la historia de estos hombres, sino si leemos libros seculares. Hombres impíos escribieron sobre Jesús en el año 100, en el año, por ejemplo, en el año de Policarpo, en el año donde Policarpo fue directo discípulo de Juan. Después vino Ireneo. Ellos ya escribieron documentos de que esto sí era verdad. Y muchas personas, historiadores mundanos, escribieron que esto sí sucedieron. Entonces, hermano, la mayor prueba que tenemos que estas cosas sucedieron es la Biblia y los evangelios. En tercer lugar, nuestra fe está en una persona y no en un concepto. No en un concepto. Entonces, así que lee los evangelios para conocer a Jesús.
como expresa John Piper. Realmente, dice John Piper, el pastor John Piper, realmente creo que la razón fundamental por la cual Dios nos dio 4 relatos de Jesús en los 4 evangelios es para que podamos ver, saborear más plenamente y con más exactitud las glorias del Salvador que encontramos personalmente en el Evangelio, y para que podamos disfrutar una comunión con Él en esta vida, tal como lo conocemos personalmente por lo que hizo y dijo en sus días en la tierra. Conclusión: si creemos que estos 4 evangelios son palabras fieles e inspiradas por Dios para presentarnos a su Hijo, ¿qué tesoro nos espera, hermano? ¿Qué tesoro nos espera? Y no solo esta semana, sino el resto de nuestras vidas. Así que permítame invitarles a que puedan almacenar estas enseñanzas en sus mentes, en sus corazones, estos tesoros que estuvimos viendo, hermanos, panorámicamente, donde nos lleva a reencontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos los evangelios y nos sumergimos o no entramos en los evangelios, hermano, va a ser algo tremendo para nosotros. No leamos superficialmente, sino debemos adentrarnos ahí y vivir, sentir eso que vivieron sus discípulos cerca de su Maestro, lo que nuestro Señor pasó por nosotros, lo que Él sintió, ese dolor, el Hijo del Hombre dando su vida en la cruz, derramando su sangre. Podamos sentir, podamos experimentar eso en comunión con nuestro Señor. Va a ser algo tremendo para nosotros, y les aseguro que no van a salir igual como entraron en su presencia. Van a ser transformadas y transformados por estas verdades que nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que esto pueda motivarnos a estudiar la palabra de Dios para conocerle más a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos tantas gracias por tus evangelios, por estos 4 evangelios, Señor, que tenemos acá con nosotros, Señor, para escudriñar, para leer y para que podamos sentir, Señor, todo eso que ellos sintieron, todos los que sintieron tus discípulos cuando estaban cerca de ti, Señor, para ver que son verdades estos relatos que tenemos, Señor, porque son tus palabras, Señor. Padre amado, que estas verdades puedan penetrar en nuestros corazones, pueda transformar nuestra vida y nos pueda llevar a más comunión contigo, más comunión con tu palabra, y podamos admirarnos y salir maravillados de quién es nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.